Eh, Ro, Eli, hay que estar atentas entonces con el compartir y todo eso. ¿Querés empezar a compartir, Marce, mientras yo te presento, así después Dale. inhabilito el compartir pantalla? Te dejo a vos. Ahí estaría. Muy bien. Ay, no, ahí te dejé. Me sacaste. Compartí de vuelta. Voy a tener que ¿Vuelvo dejar yo? eso. Sí, voy a tener que dejarlo. Vamos a tener que prestar atención. Bueno, gracias por sumarse hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un placer hoy presentarles a la doctora Marcela Dotto. Marcela es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario. Ya cuando estaba terminando la carrera, para hacer su tesina, se fue al INTEC, en Chascomús, y ahí se quedó a hacer el doctorado, estudiando post cosecha de frutos con los doctores Pedro Cibelo y Gustavo Martínez. Luego hizo un postdoc en el Cold Spring Harbor Laboratory en Estados Unidos con Maya Timmermans, donde empezó a estudiar los RNAs pequeños en maíz. En 2015 volvió a Argentina con una beca de reinserción para trabajar con Paula Casati en el CEFOBI en Rosario, pero en 2016 entró a carrera y se radicó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, en Santa Fe, donde participó activamente en la formación del nuevo Instituto ICIAGRO Litoral. Y actualmente Marcela es investigadora adjunta y dirige el equipo de investigación de ARN regulatorios en plantas, y hoy nos va a hablar sobre justamente ARN regulatorios, pero como recursos en biotecnología agrícola. Muchas gracias, Marcela, por darnos este seminario, y te dejo contarnos sobre tu trabajo. Bueno, Gaby, muchas gracias por la oportunidad de mostrar mi trabajo. Yo no sé si ustedes ven acá arriba la barra de herramientas esta de Zoom, o si ven la pantalla mía completa. Vemos la pantalla completa. Perfecto, bien, porque acá hay una cosa que me bloquea la mitad de lo que tengo presentando. Entonces empezamos. Lo primero que quería era aprovechar un momento para presentarles, justamente como dijo Gaby, nuestro flamante instituto, que estamos de pie desde el año pasado, más o menos. En plena pandemia se hizo el concurso de directora, así que estamos en el ICIAGRO Litoral, el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, que está, como lo ven acá, al oeste de Santa Fe, a unos 30, 40 kilómetros. Y bueno, tenemos mucho para crecer todavía, pero tenemos un campus muy lindo, con todas las necesidades básicas, digamos, como para hacer investigación en plantas. Tenemos unos 4 invernaderos, tenemos unas 5 cámaras de plantas y otras 4 o 5 más que se están equipando en el momento. Tenemos acá atrás unas parcelas experimentales como para hacer ensayos a condiciones a campo. Y bueno, estamos la verdad muy contentos y con muchas ganas de seguir creciendo. Así que bueno, esa es la propaganda que le hago al instituto. Y ahora les voy a contar un poco de lo que hacemos en mi equipo de trabajo. Como le puse de título a este seminario, ARN regulatorio como recursos en biotecnología agrícola, porque eso es lo que hacemos, básicamente. A mí siempre me interesó lo que es trabajar con cultivos de interés agronómico, si bien, y bueno, me parece que es importante, me parece que es lo que nosotros queremos contribuir desde mi equipo de trabajo, es a la información, a la generación de conocimiento, en lo que es aspectos moleculares más que todo, pero como les digo, en cultivos de interés agrícola, porque en mi experiencia durante todos estos años, la verdad es que cuando uno trabaja con Arabidopsis, que por supuesto ha sido un modelo genial para entender un montón de cosas de cómo funcionan las plantas, nos sirve para aprender mucho, pero después cuando uno va a los cultivos agrícolas, no. Algunas cosas, por supuesto, se pueden aplicar y se pueden trasladar, pero hay mucho que no.
Entonces, ese es el principal interés de mi equipo de trabajo. Brevemente les digo lo que son los ARN regulatorios, por si hay alguien que no lo tiene muy claro. Son simplemente moléculas de ARN que regulan la expresión génica, y lo pueden hacer a nivel tanto transcripcional, o sea, actuando a nivel del ADN, regulando cuándo se expresan o se dejan de expresar ciertos genes, y a nivel post-transcripcional, que es el caso principalmente de, bueno, de los ARN pequeños, que es lo que más le voy a hablar. Los ARN pequeños en particular se conocen hace ya unos 20 años, y se ha demostrado que participan en todos los estadios y todos los momentos de crecimiento, digamos, del desarrollo de la planta, desde la germinación hasta la formación de raíces, la fase vegetativa, la transición a fase reproductiva, la formación de frutos, formación de semillas, o sea, en todos los aspectos que uno piense, hay siempre ARN regulatorios dando vueltas, y no solo en crecimiento normal de las plantas, sino también en condiciones de estrés, tanto biótico como abiótico. Hay cada vez más reportes que indican que siempre los ARN regulatorios están por detrás de todos estos procesos, con lo cual nuestra idea es analizar cómo todas estas participaciones, todos estos roles que tienen estos ARN regulatorios, pueden ayudar a mejorar todos los aspectos de interés agrícola principalmente. Así que en el laboratorio tenemos un montón de proyectos, trabajamos con todas estas especies que acá les muestro. Tengo algunos proyectos que trabajamos con frutos, en particular por el momento con frutilla, tomate y naranjo, donde tenemos proyectos que analizamos la respuesta al ataque por patógenos, el mejoramiento a través de la identificación de ARN pequeños que regulen la adquisición de propiedades organolépticas y de todas las cualidades interesantes para el consumidor a nivel comercial. Y también trabajamos con maíz, que les voy a contar ahora un poco de lo que hacemos con estrés abiótico, en particular sequía, y por supuesto que también usamos Arabidopsis porque simplemente cuando uno sale de Arabidopsis la cantidad de recursos es mucho menor, entonces siempre, para algunos casos en particular, que también les voy a contar si llego con el tiempo lo que estamos haciendo con Arabidopsis, a veces hacemos algunas caracterizaciones usando este modelo de estudio. Les presento inicialmente a mi equipo de trabajo. Rápidamente, los tres que están acá arriba son los becarios doctorales, Agustín que ya está terminando, Federico empezó este año, y Camilo está en Colombia, también tiene beca otorgada de la convocatoria del año pasado, pero bueno, hasta que no se abran las fronteras y se vuelvan a dar visas, no puede venir. Fede, Ludmila y Franco están haciendo tesinas en distintos puntos, digamos, de su desarrollo, y Guillermo y Caleb están haciendo pasantías. Pero bueno, lo que les voy a mostrar hoy es trabajo de miembros anteriores que estuvieron en el laboratorio, principalmente haciendo tesinas de licenciatura o de ingeniería agronómica. Facu, Agustina, Yanel y Franco, y Joana, Manuel y Mayra, que son estudiantes y que estuvieron colaborando más que nada con la parte de maíz. Así que el proyecto del que les voy a hablar es el que les muestro acá, es la ruta de MIR394, que es un microRN, MIR394, un tipo de estos ARN regulatorios, son los más conocidos, digamos, así que supongo que la mayoría está familiarizado con los microRNs, y su participación en el desarrollo y en la respuesta a estrés en Arabidopsis y en maíz. Lo que les muestro acá es simplemente para que recuerden, o para que lo tengan en mente los que no lo conocen, lo que es la biogénesis de los microRNs. Los genes de los microRNs están codificados en el genoma como cualquier otro gen que codifica para proteínas, se transcribe por la RNA polimerasa 2 y tiene un transcripto primario que es capaz de plegarse sobre sí mismo formando esta estructura de tallo y burbuja. Luego, a través de una serie de procesamientos, se hacen distintas escisiones en la cadena de RNA que dan como lugar lo que se conoce como el microRN, el dúplex de microRN y el microRN asterisco. El que tiene la función biológica es el que está acá representado en rosa, que se carga en una proteína que se llama argonauta, de la familia de las argonautas, y acá lo que está representado es un mecanismo de acción que tienen los microRNs, que es reconocer esto que está acá en celeste, que sería el transcripto, un transcripto target, que se le llama,
por complementariedad de bases con ese microRN, se une, la proteína argonauta es capaz de cortar ese transcripto target y de esta manera lo degrada y no permite que se transforme, se traduzca en proteína. Hay otra manera de acción de los microRNs que no está mostrada acá, pero que sería similar. El complejo este se une al transcripto target y lo que hacen es, en vez de cortar, inhiben el paso de los ribosomas y por ende inhiben la traducción de proteínas. En cualquiera de los dos casos el efecto es el mismo porque disminuye la cantidad disminuye la expresión de su gen target. Como les dijo Gaby en la presentación, les voy a contar en 2 o 3 diapositivas de dónde es que viene mi encuentro con este microRN, MIR394. Durante mi postdoc en el laboratorio de Maya Timmermans, ella en su laboratorio ella está interesada en todo lo que es el establecimiento de la polaridad axial y abaxial en hojas, y ha caracterizado varios de los mutantes con polaridad de hojas en maíz, que tienen esta característica que se ve acá en esta foto. Cuando la hoja no es capaz de establecer esa polaridad, o sea, que sea polar quiere decir que la parte de arriba es distinta de la parte de abajo, en cuanto a los factores que se expresan, las características de las células que componen la cara adaxial y abaxial de las hojas, y cuando la planta falla en establecer esa polaridad correctamente, lo que ocurre es que se forman estas estructuras radiales, donde en vez de ser una estructura plana, que está perfectamente organizada como para hacer fotosíntesis, capturar luz en la parte de arriba y el intercambio de gases en la parte de abajo, se forman estas estructuras radiales que son las características de los mutantes en polaridad. Así que bueno, Maya caracterizó varios de estos mutantes, y cuando yo estuve trabajando en su laboratorio nos interesamos en particular en una de los miembros de esta familia de argonautas que les conté antes, que son los que unen microRNs para luego ejercer su acción. Y empezamos a investigar cuáles eran cómo estaba compuesta la familia argonauta en maíz. En ese momento todavía no se conocía. En Arabidopsis hay 10 miembros de la familia argonauta, cada uno tiene una especie de funcionalidad distinta, en la mayoría de los casos, y en maíz encontramos 20 genes que codificaban para proteínas argonautas. Cuando hicimos esta filogenia identificamos que habría 2 miembros de la familia argonautas de maíz que serían los ortólogos, en principio, de argonauta 10 o AGO10 de Arabidopsis. Nos interesaba caracterizar estos argonautas porque había poca información en ese momento, en Arabidopsis incluso, pero uno de los de los papers que había, que era viejísimo, del año 99, mostraba que este es un embrión de Arabidopsis y una hibridización in situ, la expresión de AGO10 de Arabidopsis tenía un patrón polar. Esto es lo que después van a hacer los cotiledones en la planta cuando empiece a desarrollarse. Entonces tenía como un interés porque era un potencial candidato a participar en el establecimiento de la polaridad de hoja. Cuando nosotros estábamos avanzando con este proyecto, salió este paper publicado donde ellos vieron que hicieron lo mismo que nosotros teníamos pensado hacer en maíz, hacer inmunoprecipitaciones de la proteína AGO10, y secuenciar los ARNs pequeños que inmunoprecipitaban con esa proteína. Lo que descubrieron en este paper es que exclusivamente AGO10 unía un microRN, bueno, 2 microRNs en Arabidopsis, que son MIR166 y MIR165, y exclusivamente unían a esos microRNs, que esto no es algo muy común para los argonautas, en general unen varios ARNs pequeños. Solamente se había visto algo similar así para AGO7, que es otro argonauta. Así que nosotros, bueno, de cualquier manera avanzamos con este proyecto, pensando que íbamos a identificar una exclusiva asociación con MIR166 en maíz también, y efectivamente vimos que unía MIR166, pero además, y en mayor proporción, nosotros vimos que AGO10 de maíz unía a este microRN MIR394. Así que lo que sabíamos por un lado era que existía, bueno, esta asociación en maíz, y cuando investigamos la literatura de MIR394, en ese momento solo se sabía que tenía como genes target
en Arabidopsis un gen de la familia ESPOX, que codificaba para proteínas de la familia ESPOX. Cuando buscamos en maíz había 2 de estos genes, al igual que los AGO10 estaban duplicados, y también ahí, un tiempito después, salió esta publicación en Arabidopsis, donde caracterizaron la ruta de MIR394 en Arabidopsis, y a su gen target, que es esta proteína ESBOX, le asignaron el nombre Leaf Curling Responsiveness, porque justamente, como ven acá, ellos lo que veían eran que tenía que ver con darle más curvatura hacia arriba o hacia abajo a la planta, comparado con la wild type, cuando había menor cantidad del gen target de la proteína ESBOX, ya sea porque hay mutaciones o porque hay sobreexpresión del microRN que lo degrada más que lo normal, las hojas se curvan para arriba, y en el escenario opuesto, donde hay mayor cantidad del LSR, las hojas se curvan para abajo. Estos fenotipos nosotros los tenemos, digamos, estas plantas en el laboratorio. Realmente cuando son plantas sobreexpresantes con muy cambiado el nivel de expresión de algunos de estos factores, se ven estos fenotipos claramente, pero en el caso del mutante del LSR, esta foto que está acá, la verdad que no es representativa de lo que se ve, porque las plantas son absolutamente normales. Si uno no busca bien, digamos, en algunas hojas se ve esto, pero casi que las plantas son absolutamente normales. Así que bueno, ahí empezamos a ver que había algunas diferencias entre lo que era Arabidopsis y maíz. Acá sabíamos que AGO10 de Arabidopsis no une a MIR394, porque AGO10 une a MIR166 solamente, y además teníamos, bueno, el gen target duplicado, en este caso teníamos 2. Así que empezamos a investigar un poco qué es lo que estaba haciendo MIR394 en maíz, y lo que hicimos fue entonces renombrar en base a este reporte a sus genes target como LSR1 y LSR2, pero de maíz. Entonces lo que empezamos a hacer es buscar en las distintas colecciones de mutantes que hay de maíz, que de nuevo acá, para los que no están familiarizados con otras especies que no son Arabidopsis, los recursos son mucho más limitados, pero bueno, en Estados Unidos por suerte hay 4 o 5 colecciones de mutantes que serían análogas a lo que es la colección Salk, por ejemplo, en Arabidopsis, pero que no están basadas en transgénesis, sino que lo que se hace es hacer uso de los transposones. Ustedes saben que bueno, los transposones fueron caracterizados inicialmente en maíz, precisamente, por Barbara McClintock, y existen líneas que tienen la capacidad de, porque tienen una transposasa activa, de transponer, que son líneas mutagénicas, ¿no? En todas las plantas en general, pero bueno, en maíz en particular, la cantidad de transposones y retrotransposones en su genoma es enorme, más del 80% del genoma está compuesto por repeticiones, pero lo que se hace es cruzar plantas salvajes. Hay varios métodos por lo que hicieron estas colecciones, acá les muestro en general, cada una tiene su particularidad, pero se cruza con una línea que es mu active, se llama, o que son mu on, porque pueden transponer esos transposones. Luego en la descendencia lo que ocurre es que los transposones saltan en el genoma, entonces se insertan en distintos lugares, y entre ellos varios genes, que luego se hace otro cruzamiento de estas líneas con lo que se llaman mu inhibitor o mu killer, para obtener las líneas que se llaman mu off, donde se estabilizan las inserciones, porque si no, por más que salten un gen, digamos que podría después escindirse y salir. Así que lo que se hace es estabilizar a través de estas rondas de cruzamiento. Hay otros detalles que bueno, no se los comento, pero es un poco más complejo que lo que yo les digo, el proceso. Y finalmente, en las siguientes generaciones se pueden identificar plantas que tengan inserciones del transposón mu en los genes de todo el genoma, o bueno, no está cubierto 100%, es bastante menor que lo que hay en Arabidopsis, por ejemplo, la cobertura, pero se pueden identificar, se secuencia el sitio de inserción, se hace la base de datos y se pone a disposición de la comunidad científica. Hay 4, seguramente ahora hay alguna más, pero bueno, las más comunes y las que tienen la mayor cantidad de recursos son Uniform Mu y la colección Task. Así que lo que nosotros hicimos fue buscar en estas bases de datos para identificar mutantes en todos los miembros que teníamos, que
que encontramos de la ruta de 1394 de maíz, y la verdad que tuvimos mucha suerte porque encontramos que había inserciones en todos los genes, ¿sí? Los 2 AGO10, las 2 proteínas LCR, y hasta en uno de los microRNs encontramos inserciones en las colecciones Uniform New y TASC. El único que nos había quedado afuera fue 1394A, pero también tuvimos la suerte de que esto lo hicimos cuando estaba surgiendo la metodología CRISPR, la tecnología CRISPR para hacer mutaciones dirigidas, así que hicimos la mutación de este gen utilizando CRISPR como para tener todas los mutantes en la ruta de 1394. Así que esto la verdad que fue, bueno, como les digo, bastante suerte porque el porcentaje de cobertura es bastante bajo, en general uno no encuentra mutantes en todos los genes. Pero bueno, la desventaja que tienen estas colecciones es que por este mecanismo de transposición, cuando se permite transponer al transposón MU, hay un montón de mutaciones, de inserciones en el background del stock de semillas que nosotros pedimos. Acá lo que les represento es en rojo la mutación que a uno le interesa, y en blanco todas las mutaciones extra que uno no quiere. Entonces lo que hay que hacer siempre es hacer lo que se llaman retrocruzas, como para limpiar el fondo, el background de mutaciones no deseadas, y esto se hace a través de cruzamientos recurrentes con un mismo padre wild type, ¿sí? Y lo que ocurre es que en cada una de los cruzamientos se va perdiendo el 50% del genoma original, digamos. Entonces, ya en la primera cruza ya se pierde la mitad, digamos, de la dotación genética de nuestras semillas mutantes, y a medida que vamos avanzando y seleccionando nuestra mutante de interés en cada uno de estos cruzamientos, podemos llegar a aislar nuestra mutación y dejar el background limpio de mutaciones adicionales. Esta es otra representación que muestra lo mismo, donde se ve que ya más o menos en la cuarta o quinta retrocruza uno llega a tener 3% del genoma original con la mutación y el resto del genoma limpio. El tema es que esto en maíz es una cantidad de trabajo tremenda, porque uno tiene que trabajar con muchas plantas y hacer cada 2, digamos, de estas retrocruzas es un año de trabajo, porque bueno, el maíz hay que sembrarlo en el verano, en el invierno nosotros teníamos la suerte de que podíamos mandar a hacer algunos cruzamientos en México, entonces en el año podíamos hacer 2 rondas de retrocruzas, pero fíjense que para llegar a tener el background limpio son simplemente, antes de empezar, unos 3 años de trabajo, y que encima después, en nuestro caso, como teníamos todos mutantes, todos los genes duplicados, teníamos que hacer mutantes dobles, lo que implica 3 rondas de cruzamiento más. Así que bueno, en todo este interín fue que llegó el momento de volver a Argentina, y justo un tiempito después salió esta publicación donde ellos analizaban la ruta esta de 1394 en Arabidopsis, y veían que cuando había menor cantidad de LCR, ¿sí? Que son estas 2 barritas de acá, o las sobreexpresantes del microRN, que también resultan en menor cantidad de LCR, las plantas sometidas a sequías tenían mejor supervivencia. Así que bueno, considerando todo el trabajo que había hecho en la generación de esos mutantes, propuse esto como tema de ingreso a carrera para volver a Argentina. Así que lo que hice cuando volvimos fue caracterizar estas plantas. Vimos que las mutantes simples no tenían diferencias fenotípicas con las salvajes, y además hicimos los cruzamientos para obtener las mutantes dobles, a través de este esquema de cruzamientos que está acá, que esto bueno, lo hizo Facu principalmente, un estudiante de agronomía, y después se sumaron Franco y Agustina para caracterizar esto. Bueno, esta es la ruta de 1394 del maíz, tenemos 2 precursores que dan lugar al mismo microRN maduro, a partir de estos 2 loci. La secuencia de 1394 está conservada en la mayoría de las plantas en donde se los ha estudiado. Acá les muestro también el de tomate y el de frutilla, que son otras de las especies con las que trabajamos en el laboratorio. Estos son los de maíz y los de Arabidopsis, son todos exactamente iguales, y es un microRN de 20 nucleótidos de longitud. Y después lo que hicimos fue justamente validar, usando datos de degradoma, que si llego con el tiempo más adelante les cuento un poquito más cómo funciona esto, pero básicamente esto es secuenciación masiva, que cuando se ve en el sitio de corte predicho para el microRN y el target,
se ve reads de secuenciación por encima de los niveles basales, y eso indica que este microRNA estaría cortando ese target. Entonces lo que hicimos con mi equipo de trabajo fue hacer un experimento bastante clásico de lo que es supervivencia a condiciones de sequía. Analizamos los 4 genotipos que teníamos, las plantas salvajes, mutantes simples en los genes 1 y 2, y la mutante dobles con los 2 genes mutados. Y lo que hicimos fue, en cámaras de crecimiento, crecimos las plantas hasta que tenían 2 o 3 hojas, les estadio B2 o B3, a la mitad de las plantas las dejamos de regar, y a la otra mitad las mantuvimos con riego durante todo el tratamiento. Y las plantas que dejamos de regar, las pesamos. Estas plantas tenían más o menos 10 días, las pesábamos todos los días hasta evidenciar que ya habían perdido la cantidad de agua que tenían en las macetas, y ese lo llamamos el día de peso constante, que ocurría más o menos 10 días después de dejar de regar. A los 15 días ya para las plantas, en general para todos los genotipos, se veía evidencia de que estaban sufriendo el proceso de sequía. Así que acá hacíamos las mediciones de distintos parámetros como para analizar la fisiología y el crecimiento. Así que medimos altura, y medimos con el medidor CIRAS distintos parámetros fisiológicos que ahora les voy a mostrar, y con otro medidor que se llama SPAD, lo que indica es el índice de verdor, que refleja de alguna manera el contenido de clorofila. A los 25 días ya todas las plantas se lucían como que estaban muertas, completamente secas, entonces volvíamos a regar durante 7 días, y ahí hacíamos mirábamos la supervivencia de las plantas. La buena noticia para lo que nosotros queríamos analizar es que las plantas mutantes y las plantas salvajes no tienen, de ninguno de los 3 genotipos mutantes, no tienen diferencias con las plantas salvajes cuando se crecen en condiciones de irrigación normal. Se comportan exactamente igual que las plantas salvajes, tanto para la altura, la transpiración de las hojas, el índice de verdor, que es este que les digo que refleja el contenido de clorofila, la conductividad estomática, la fotosíntesis neta y la eficiencia del uso de agua, que son los parámetros que analizamos. Todos tienen mismos valores que las plantas salvajes en condiciones normales de crecimiento. Lo interesante fue cuando analizamos las plantas sometidas a sequía. Esto que les muestro es la expresión de MIR394 en condiciones de sequía, en el día de peso constante, cuando ya hacía unos 10 días que las habíamos dejado de regar, donde vemos que hay una acumulación mayor de MIR394, esto era similar a lo que se veía en Arabidopsis, y lo que veíamos también a los 15 días, que es cuando hicimos las mediciones, fíjense que acá, espero que se llegue a ver, pero las plantas salvajes tienen ya el comportamiento, que es un comportamiento típico de las plantas de maíz, que enrollan las hojas hacia arriba y se cierran sobre sí mismas cuando están en condiciones de sequía, justamente para evitar perder agua por el proceso de evaporación. Y nosotros veíamos, que son todas las flechitas estas que están marcadas acá, que las plantas mutantes al mismo tiempo lo que hacían era todavía tener sus hojas desenrolladas. Es como que no sentían tanto la sequía hasta este momento. Después de los 25 días ya todas las plantas se veían así, como estas wild type que les muestro acá, que parecían realmente muertas, pero cuando las empezábamos a regar, ya esto creo que es del 3er día, pero ya a partir del 1er día en todos los genotipos mutantes ya veíamos una recuperación de un buen porcentaje de las plantas, que después llegaban, bueno, a porcentajes bastante más altos, entre alrededor del 80% para los 3 genotipos mutantes, cuando las salvajes solamente se recuperaba un 30-35%. Esto es lo que les muestro acá, es para las LCR1, pero se comportaban todos los otros 2 genotipos de manera similar. Así que lo que hicimos también fue analizar todos estos parámetros en estas condiciones de sequía. Lo que les muestro acá es los mismos parámetros que les mostré antes, que están acá en las barritas más oscuras, pero después las barritas más claras son los resultados de las condiciones de sequía. Fíjense que bueno, la altura obviamente disminuye, la transpiración también,
El índice de verdor vimos que se mantenía igual que en las condiciones normales de crecimiento, también disminuye la conductividad estomática, pero fíjense que en todos estos 4 parámetros no hay diferencia entre las plantas mutantes y las plantas salvajes. Lo más interesante es cuando miramos acá la fotosíntesis neta, que disminuye considerablemente en las plantas salvajes, en los 15 días estos de sequía, y casi que ya no hacen fotosíntesis las plantas salvajes, mientras que la disminución en las plantas mutantes es menor, y siguen fotosintetizando de manera considerable. Cuando calculamos la eficiencia del uso de agua, acá vemos que las plantas mutantes tienen la misma eficiencia en el uso de agua que las plantas mutantes también, o que las plantas salvajes, en condiciones normales de crecimiento. Y sí se veía una disminución significativa para las plantas salvajes en sequía. Así que bueno, la eficiencia del uso de agua, bueno, vemos mayor PN y eficiencia de uso de agua. La eficiencia de uso de agua que nosotros calculamos es lo que se conoce como eficiencia de uso de agua intrínseca, que refleja de alguna manera la cantidad de carbono asimilado por unidad de agua gastada, digamos. Y se obtiene haciendo el cociente entre los valores de fotosíntesis neta y de conductividad estomática, pero como nosotros no veíamos diferencia en la conductividad estomática, decidimos mirar un poco más en lo que estaba pasando en la fotosíntesis, porque era lo que sí evidentemente estaba guiando esta mayor eficiencia en el uso de agua en los mutantes. Así que para esto me ayudó Nicolás Blanco del CEFOBI, que tiene mucha experiencia en este tipo de mediciones. Hicimos un análisis de parámetros fisiológicos asociados al fotosistema 2, basados en lo que son mediciones de fluorescencia de clorofilas. Este fue un experimento inicial que hicimos preliminar, donde solamente usamos las mutantes LSR1 y plantas salvajes en las dos condiciones, sequía y control. Esta parte, bueno, yo no la manejo tanto, pero por lo que dice Nico, digamos, él lo que observó es esto que se ve acá en esta liñita de puntos acá abajo, son las plantas salvajes en sequía, donde este parámetro lo que refleja es los centros reducidos del fotosistema 2. ¿Sí? Entonces acá, como que los centros del fotosistema 2 están más reducidos para las plantas salvajes en condiciones de sequía, y las plantas mutantes y las salvajes en condiciones de irrigación normal, como que no varía durante todo su crecimiento, durante todo el tratamiento. Además hizo otras mediciones que es lo que se llama electrochromic shift, que de alguna manera reflejan la actividad ATPasa, y también vio que para las mutantes LSR1 en sequía, comparada con las wild type en sequía, tenían todavía una mayor actividad ATPasa, con lo cual en general lo que se veía era que la regulación por parte de las mutantes LSR1 tenía una regulación más eficiente del flujo fotosintético, como que aún en condiciones de sequía seguían manteniendo un buen flujo de electrones, o menos reducido, digamos, y tenían una capacidad fotosintética mejor que las plantas salvajes en sequía. Y todo esto, bueno, lo hacían sin fotodaño significativo. Así que lo otro que quisimos averiguar fue, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace en estos casos: ¿esto influye en el rendimiento? Entonces logramos hacer un primer ensayo inicial que tenemos que repetir justo antes de la pandemia. Hicimos un diseño como el que les muestro acá, donde tenemos lo que está en blanco son 2 genotipos, salvajes y LSR1 también. Lo que está en gris más claro es una pantalla, digamos, una cortina de plantas de maíz de otros fenotipos distintos, y bueno, los pasillos para pasar. Lo que hicimos fue cubrirlas, digamos, de las posibles lluvias en el periodo crítico que tiene el maíz, que es el periodo alrededor de la floración, donde más sufren la sequía y que les impide, digamos, la correcta formación de granos. Pero bueno, en general analizamos estos resultados y demás, no se los muestro porque lo que nos pasó fue que tuvimos un bajo rendimiento en general, pero tanto para las condiciones control, tratadas, mutantes y wild type, pero en general tuvieron una mayor germinación,
mayor supervivencia en el campo. Tengan en cuenta que estas son líneas endocriadas, no son líneas comerciales, o sea que son bastante más débiles. Y en principio no tenemos diferencias en rendimiento entre las mutantes y las salvajes, pero tenemos que repetir estos resultados que esperamos hacerlo este año, porque el verano pasado no se pudo. Así que bueno, pero ahora lo que queremos saber, digamos, es qué es lo que hace esta proteína LCR, porque sabemos que es una proteína de la familia SBOX. Las proteínas de la familia SBOX son parte de los complejos ubiquitin ligasa, SCF, perdón, donde la F justamente pertenece a, significa proteínas SBOX, las otras son otras proteínas de otra familia, que lo que hacen es darle especificidad de target a estos complejos SCF, porque lo que hacen es agregar residuos de ubiquitina a una determinada proteína, y eso marca, le indica a la célula que esta proteína ya no es necesaria y que tiene que ser degradada por el proteasoma. Así que esto es lo que todavía no sabíamos, cuál era la proteína target del complejo SCF del que forma parte el LCR. Y acá de nuevo, en Arabidopsis salió, creo que este fue en 2014-2015, un paper donde hicieron un enfoque proteómico, compararon el proteoma de plantas salvajes con plantas que tenían exceso de LCR y defecto de LCR, y lograron identificar algunos miembros de una familia bastante rara de proteínas, que son las proteínas MLP, como los targets de este complejo SCF. Entonces, ¿qué es lo que son estas proteínas MLP? Se llaman así por Major Latex Protein-like, porque es el componente proteico mayoritario que se identificó por primera vez a partir del látex de amapola. Bueno, los genes ortólogos en otras especies se los llama así, MLP, y pertenecen a una gran familia de proteínas que tienen el dominio BET-B1, y que está esta gran familia dividida en varios grupos, entre los que se encuentran las MLP, otras proteínas relacionadas a patogénesis y otras que funcionarían como receptores de hormonas. Una característica que tienen también es que tienen baja similitud de secuencia, pero la estructura tridimensional es similar, lo cual hace un poco más complicado su estudio. Y en principio esto nos pareció bastante raro, porque nosotros en realidad pensábamos más que el target tenía que ser algo, no sé, algún factor de transcripción, algo relacionado con hormonas, o algo por el estilo. Pero bueno, también en 2016 salió este paper donde caracterizaban una de las proteínas reguladas por LCR en Arabidopsis en la respuesta a, justamente a tolerancia a estrés, mediada por ácido abscísico. Entonces dijimos, bueno, puede ser, digamos, puede tener que ver. Así que analizamos la familia de MLP en maíz, haciendo comparación con las proteínas de Arabidopsis, pero hicimos varias filogenias, y en general las proteínas MLP de Arabidopsis se iban para un lado y las de maíz para el otro. Así que hicimos esta filogenia más grande con todas las proteínas que tienen el dominio BET-B1, o sea, la gran familia. Y de cualquier manera vimos que en el clado de las MLP había solamente una proteína de maíz que agrupaba de una manera no muy convincente con las proteínas de MLP reguladas por LCR de la Arabidopsis. Así que bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora, digamos, que existiría una, que la tenemos ahí en la mira para caracterizar, y bueno, estamos empezando a trabajar para caracterizar esta ruta en maíz, y a ver si las MLP son también el target de estos complejos SCF. Lo que nos queda por hacer es bastante todavía con este proyecto. Queremos analizar estas distintas características que les muestro acá, que normalmente están relacionadas con la respuesta a sequía, como es la deposición de ceras, y bueno, especialmente con la eficiencia del uso de agua mayor que vemos. Tenemos que analizar la influencia de ABA, estamos analizando la arquitectura de las raíces, tenemos que seguir indagando en la causa de esa mayor capacidad fotosintética, y nos falta hacer todo el análisis todavía de estrés, y además queremos hacer un enfoque proteómico similar al que hicieron en ese paper, donde analizamos justamente, pensamos en comparar las plantas mutantes y las salvajes, tanto en condiciones control como de sequía, como para ver si también
acá están las MLPs diferencialmente acumuladas o es otra cosa lo que está regulando este complejo acá en maíz. Así que bueno, esto por un lado se me hizo un poquito largo, así que creo que empezamos a las 5:10, no sé, Gaby, chicas, si tengo un tiempito para mostrarles un poquito de este proyecto. Un ratitín tenés. Bueno, les muestro muy rápidamente, que es la otra parte de lo que sabemos y lo que tenemos avanzado en este proyecto. Una observación inicial de unas plantas de Arabidopsis mutantes. En los 2 genes de Arabidopsis de 1394 veíamos que consistentemente florecían antes. Agustina empezó con esta caracterización, veíamos que también probablemente por la floración adelantada tenían menor número de hojas, menor número de semillas, y no vimos diferencias en las raíces. Y bueno, caracterizamos estas mutantes, esto lo vamos a pasar, pero bueno, las mutantes básicamente lo que les decía ahí es que tienen 5 veces menor acumulación de 1394 maduro, que es fue el tema de tesina de Janel, y ahora lo está siguiendo Federico con su tesis doctoral. Y veíamos esto, que tanto en condiciones de día largo como de día corto, las plantas mutantes florecen antes, tanto medido como el número de hojas de roseta, que es lo que se mide clásicamente, como el número de días hasta floración. Así que cuando vimos que florecían antes, bueno, analizamos también las mutantes de los microRNs individuales por separado, y ahí vimos que no había diferencia con las plantas salvajes, con lo cual concluimos que la función de estos 2 genes es redundante, que tiene sentido porque la secuencia de los micromaduros es la misma. Así que empezamos a ver un poco cuáles eran las vías clásicas de la floración que estaban afectadas o que podrían estar afectadas en estos mutantes. Las vías clásicas de floración son estas 5 que les muestro acá: la vía autónoma, la de vernalización, el fotoperíodo, la vía de la edad de las giberelinas, que lo que hacen es censar todo lo que está pasando adentro y afuera de la planta, digamos, y terminan modificando la expresión de los integradores florales, que son FT y SOC1, cuando el nivel de expresión de estos integradores florales es mayor que un cierto umbral, se dispara la floración, digamos, o sea, empieza la fase reproductiva y la formación de flores. En particular nosotros estábamos interesados en FLC porque como nosotros veíamos que en las mutantes había un adelanto en la floración, lo que pensamos es que habría algún represor que se está desreprimiendo, digamos, entonces se adelanta la floración, y FLC es uno de los represores, pero el uso de las plantas col0, digamos, que típicamente se pensaba, o sea, hay mucha bibliografía que dice que FLC no se expresa, digamos, en las plantas col0. FLC está muy bien caracterizado en lo que es la vía de la vernalización, donde sí necesita vernalizarse, y bueno, se conoce un poco más de toda la regulación a través de Frígida y todo eso. Pero bueno, en 2015 salió este paper donde analizaron una secuencia desde las hojas del día 7 hasta el día 16, digamos, de muestras meristemáticas de todas estas plantas, no es la planta completa, sino el meristema, y ven efectivamente que FLC se expresa también en plantas col0, con una expresión bastante alta al principio, y luego cuando se hace la transición entre el estadio vegetativo y el reproductivo, disminuye, y eso, bueno, permite que aumenten los integradores florales, y entonces se hace la floración. Así que nosotros efectivamente detectamos expresión de FLC en nuestras plantas, analizamos la expresión de FT y de SOC1 también. Acá lo que les muestro es una real time donde está el cociente entre las mutantes y las salvajes, y vemos efectivamente que disminuye en las mutantes la cantidad de la expresión de FLC a los 14 días, que es cuando se está haciendo esa transición, ya está transicionando a estadio reproductivo, y los integradores florales consecuentemente se expresan en mayor medida. Así que esto correlaciona con los fenotipos que observamos, y bueno, estamos en camino de hacer el RNA-seq para analizar todo esto de manera global.
Y bueno, y 2 diapositivas más que es para mostrarles unos resultados raros que tuvimos ahora cuando empezamos a hacer el approach genético, digamos, para ver dónde estaría interaccionando la ruta de 1394 acá. Lo que hicimos fue hacer cruzamientos con FLC, siguiendo justamente típicamente lo que se hace en genética, que cuando se cruzan 2 genes, si son de la misma vía, típicamente el fenotipo no cambia, y si son de distintas vías se obtienen fenotipos bastante exacerbados. FLC tiene también un fenotipo de floración temprana, similar al que teníamos en nuestros mutantes. Entonces pensamos que observaríamos, en caso de ser de rutas paralelas, un fenotipo de floración más temprana, pero lo que vimos fue lo contrario justamente, incluso en la F1, de esta cruza que hicimos que les muestro acá arriba, teníamos un fenotipo de floración súper tardía, las floraciones florecen más de 2 meses y hacen más de 25 hojas de roseta, y después en la F2 directamente ya los fenotipos son rarísimos, tenemos una floración de más de 4 meses, más de 80 hojas de roseta, y unas plantas eternas que hace más de 6 meses que están ahí en la cámara y que todavía están verdes y recién ahora están haciendo algo de semilla. Así que bueno, todo esto es lo que sabemos hasta ahora, no se los puedo explicar todavía, pero vamos a seguir trabajando en esto. Pero bueno, todo esto lo voy a pasar porque si no, no termino más, así que nada, en conclusión, esto es lo que vamos a seguir haciendo, vamos a analizar la floración de otras líneas que tenemos en el laboratorio, con el RNA-seq vamos a tener una visión más global de lo que está pasando, y bueno, tenemos que determinar, que es la parte que me pasé recién, si esto se da a través de LSR, que por el momento parece que no. Los resultados que tenemos hasta el momento indican que no se daría a través del LSR esta regulación. Y bueno, finalmente lo que nosotros queremos hacer en el laboratorio de manera más a futuro, es justamente usar esta ruta de MIR394, que vemos que tiene influencia en el desarrollo, en el tiempo de floración en particular, y en la respuesta a estrés, como para entender ciertas preguntas que me parece que son de una utilidad muy grande para lo que es la agricultura biotecnológica, que es usar como modelo de estudio esta ruta para ver cómo es que cambia la regulación de los procesos de desarrollo cuando las plantas son sujetas a condiciones de estrés. Así que este es como sería el objetivo a grandes rasgos de lo que es el equipo de trabajo de los proyectos que estamos llevando adelante. Así que bueno, disculpen que me excedí un poco, estos son los que estuvieron trabajando en todos estos proyectos que les presenté, el financiamiento, y un agradecimiento especial a Abelardo Vegetti, que es el investigador responsable del grupo en el que estoy, que bueno, me dio la posibilidad de trabajar con él en su grupo y toda esta libertad para avanzar en mis proyectos. Gracias, Marce. Bueno, de nada. Ahora, tenemos un rato para contestar preguntas. Si hay alguien que tenga preguntas, por favor avísenme, levantan las manos. Ok, ya hay una pregunta, o la ponen en el chat. Avancé rapidísimo, así que si quieren que repita algo. Estuvo súper claro. Ay, bueno, me alegro. Paula Vicino tiene una pregunta. No sé, Paula, si querés prender Dale, el micrófono. Lo hablo por acá. Hola Marcela, ¿qué tal? Paula Vicino del IBR. Hola, Paula. Te habla. Nada, me pareció muy interesante y tengo algunas preguntas de la parte de sequía. Dale. Ustedes hicieron, en una parte, miden recovery, miden la recuperación. ¿Cómo lo miden? Sí. Porque yo hice en algún momento un ensayo de sequía y medía la recuperación a partir de parámetros fotosintéticos. Y ahí yo miraba que decía el 100%, pero ¿cómo lo miden, digamos? Sí, nosotros la supervivencia es el porcentaje de plantas que reverdecen, digamos. Ah, porque o lo contás como número de plantas, digamos. Número de plantas, es número Bien. de plantas porque nosotros lo primero que hicimos fue dejar de regar a las salvajes, digamos, Sí. para decir, bueno, las dejo de regar tantos días y se mueren, ¿sí? Estoy segura que Claro. La mayoría están muertas. Entonces, si le esperamos a que se vean así como estas que están acá, no sé si estás viendo, Sí, pero sí, veo. se ven como que están ya secas, viste, bien cerradas, la hoja al tacto es seca, digamos,
Sí. Pero bueno, lo que pasa ahí es que algunas no están muertas, que son estas que después reverdecen y siguen creciendo, pero la gran mayoría se queda muerta, digamos. Claro, o sea que hiciste una sequía severa, digamos. Claro, hicimos la sequía la mayor cantidad de sequía posible, digamos, como para matarlas a las Claro. wild type. Y ahí veíamos que las salvajes, en algunas repeticiones que hicimos de los experimentos, las salvajes se recuperaban todas. Esto es como un Bien. promedio entre 2 repeticiones. Sí. Y es número de plantas De que plantas. reverdecen, Bien. porcentaje, digamos. Claro, yo lo hice con un número menor de plantas, entonces lo que yo hacía era medir, y también no era severa la sequía, entonces yo medía cómo se Claro. recuperaba a nivel fotosintético, porque por ahí a nivel visible no veía tanto, porque no era tan severa la sequía. Exacto. Lo que pasa es que nosotros no vemos diferencia entre las plantas salvajes y las mutantes hasta más o menos los 15 días se empieza a ver ahí que se comportan mejor. Claro. Pero ahí en la supervivencia se ve mucha diferencia. Sí, tal cual, ahí sí. Se ve fenotípicamente, imagínate, fotosintéticamente debe ser bestial la diferencia. Claro, pasa que acá cuando ya hacía 25 días, nosotros medimos acá, cuando yo les mostré el diseño que hicimos, en un punto medimos acá, pero las plantas estaban tan secas que nos daban valores Claro, que no eran sí. fácil de analizar. Sí, a veces pasa, como que ya la planta no se puede ya casi ni utilizar en un Claro. punto de tanto daño. Sí. Y después, otra pregunta, Marcela, esa parte que decís que la hizo Nico, que me pareció re buena también, y si, eso te pregunto de curiosidad, si sabes si usó, cómo midió el electrochromic shift. Ay, lo tengo en lo que él me pasó, pero la Si no, verdad yo que le no me pregunto acuerdo. a él, no te preocupes. Dijo, era algo como Porque pulsos de luz y oscuridad, que hacían entonces debe algo ser así, puede ser. con el dual pump, porque yo estoy muy interesada en hacer este experimento y se me está complicando un montón. Bueno, Así que te cuando digo, lo vi ahí, digo, me encanta. yo ahora, porque Nico estaba con un montón de cosas, entonces yo, queremos analizar todos los genotipos, a esto fue con uno solo, ¿viste? Yo ahora estoy haciendo este experimento con Anabela, ahí en el IBR. Sí, bueno, Anabela es mi directora. Ah, mira, bueno, entonces, bueno, no Sabía sé, algo, sí, pero capaz no que sé bien qué estaban haciendo. capaz le podés preguntar, capaz que ella sabe, no sé bien. Yo no conozco mucho los equipos que ustedes manejan. Sí, Nico usó el dual pump, para mí lo hizo Bien. ahí, yo después le voy a preguntar a él de última, pero Capaz, gracias. sí. Y la última pregunta también, un poco de curiosidad, veo, porque después ustedes hacen el ensayo a campo y analizan el rendimiento, lo cual Sí. entiendo que obviamente tienen muchos factores y hay que repetir varias veces eso para ver una diferencia en rendimiento. Bueno, digamos, como que puede que uno no lo vea al principio o la primera vez que hace el experimento, pero digo, seguramente que hay alguna diferencia ahí, porque si vos tenés una diferencia o sea, que si fotosintetizan mejor, digo, tiene que estar ahí algo, espero yo, porque ¿dónde va más, o sea, si fija más carbono, a algún lugar tiene que ir? Exacto, yo espero que vaya al grano y que tenga Claro. o por lo menos el mismo rendimiento. O sea, nosotros acá lo que hicimos queríamos ver eso. Primero, mientras que no haya diferencia entre las mutantes y las salvajes, ya sería algo positivo, en condiciones Exacto. de irrigación normal incluso, ¿no? O sea, que la mutación no repercute negativamente, ya estaría bueno. Por otro lado, ya que nosotros vemos que las mutantes tienen mejor capacidad fotosintética, esperamos que eso se refleje en el rendimiento. Exactamente. Pero bueno, lo a que nivel nos pasó acá... Perdón, sí. No, te iba a comentar, lo que nos pasó acá es que nosotros teníamos relativamente pocas plantas, eran 100 de cada una, por eso le habíamos puesto la cortina esa para que haya más polen al momento de polinizar. Claro. Pero estaban desfasadas, entonces se hicieron polen las otras plantas y las nuestras todavía no. Cuando llegó el momento de fecundarse, se fecundaron pocas. Entonces tuvimos muy bajo rendimiento, tuvimos que ajustar el tiempo de sembrado. Yo más que nada te lo pregunto porque a nivel aplicaciones es totalmente, digamos, sencilla la respuesta, o sea, por lo menos que se mantengan, pero a nivel de curiosidad lo pregunto, digo, porque me pasa a mí también con mi tema, es como que si fotosintetiza mejor y vos no ves diferencia en el rendimiento, ¿cómo se explica eso? Claro, es una pregunta que me hago yo también con mi trabajo, digamos, por eso te la preguntaba. Se puede ir a biomasa, por ejemplo, de las hojas, bueno, pero por eso es biomasa.
O por sea, eso si no pasa hay que en el rendimiento maíz, en grano, como claro, que no nos importa exacto. mucho las hojas, sino los granos, pero bueno, por eso. Yo Sí, espero que sí, sí, sí. vaya a los granos y tengamos más granos. Exactamente. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, Muy gracias bueno a todo vos. el proyecto. Me alegro que te guste, gracias. Eli, ¿querés hacer tu pregunta? Sí. Bueno, Marcela, te felicito enormemente por el enorme trabajo, 2 veces muchísimo laburo y bueno, es Gracias. que trabajar con maíz es todo un universo que complejiza un montón más las cosas, así que vale más el esfuerzo. Tenía una pregunta de curiosidad, primero, cuando mencionaste al principio los bancos de colección de mutantes, eso, supongo que vos accediste a eso estando en Estados Unidos, Sí. estando acá en Esperanza, ¿se puede acceder o es más difícil? Mira, el gran problema que tenemos acá, que vos lo sabés seguramente, es el ingreso de las semillas Claro. al país, digamos, que necesitas una tonelada de, bueno, de linace, de cenaza, qué sé yo, cuántas cosas. Pero Esto, aún haciendo esos papeles, suponete que uno podría efectuar todo no, lo... sí, sí. ¿Son, Están son gratis? disponibles, están disponibles para la comunidad científica. Ahí dentro de Estados Unidos te las mandaban gratis, incluso no tenías que pagar ni el envío. Acá yo supongo que te tenés que hacer cargo del envío y de todo el proceso ese, pero las de Uniform New por lo menos están disponibles en la página de maíz, en el Stock Center de maíz. Vos las pedís y ellos te las preparan y te las mandan. Te mandan 20 semillas, no es mucho, digamos, pero bueno, suficiente para empezar y reproducir. Y en principio son gratis. Hasta donde yo sabía son gratis, y las de Task, que son las otras que nosotros pedimos, son de DuPont, que bueno, que es Corteva, y yo, por lo que tengo entendido, también son gratis, también te las tratan de dar. Nosotros justo estábamos en una colaboración con DuPont, digamos, que eran los que pagaban mi sueldo, así que a nosotros nos la dieron gratis. Pero que yo sepa, están disponibles para el que quiera, mientras vos te puedas hacer cargo de todo el lío Perfecto, de bueno, la burocracia. aunque sea para probar a ver qué hay. Sí, hay muchos, hay una nueva que se llama Illumina Mu o algo así, que también, esa creo que tiene mayor cobertura, ahora debe haber bastante más que en su momento. Bien. Y una pregunta también de curiosidad, cuando ustedes miden, vos mostraste todos los parámetros morfofisiológicos que, bueno, también estuvieron ahí contando recién con Paula, estas medidas con el CIRAS, ¿eso es durante el periodo vegetativo? Si lo dijiste se me pasó por alto. O sea, Sí, sí. ¿en qué momento de aplicado el estrés? Porque por ahí también eso puede tener alguna diferencia, ¿no? Sí, hasta ahora solamente lo hicimos a nivel de plántula, esas determinaciones. Esas son en plántulas en condiciones de cámara, de crecimiento, o sea, condiciones controladas, a los 15 días de dejar de regar, que es cuando todavía se veían más o menos bien las plantas de todos los genotipos. Teníamos la idea de hacer la determinación en el campo, digamos, cuando las pusimos en el campo, porque el CIRAS este es portátil, creo que es similar al LICOR que tienen la mayoría de los institutos. Lo que pasa es que, bueno, no llegamos a hacerlo cuando teníamos las plantas ahí, y la idea era hacer el seguimiento en el campo cuando eran plantulitas, cuando estaban acercándose a R1, al estadio reproductivo, y tener un par de mediciones en el tiempo. Pero todavía no lo hicimos, lo queremos hacer en este verano, y lo que tengo ahí hasta ahora que les mostré es solo a nivel de plántula. Bien, Marcela, muchísimas gracias. De nada. Queda una pregunta más que te quiere hacer Damián. ¿Cómo lo decís, Damián? ¿Cambiaño? Cambiagno, Cambiagno. Cambiagno, ok. Da Perdón. lo mismo, da lo mismo. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy linda ¿Qué la tal, charla y Damián? los ¿Cómo estás? resultados, re lindos. Gracias. Me quedé pensando en la regulación por el micro y hago 10. Si tienen resultados, o si, creo que el último, no sé si lo mencionaste, que iban a hacer, bueno, de cómo estarían regulándolo, digamos, si saben en qué tejidos se están expresando, condiciones. Lo que Tanto el micro sabemos, como hago 10. Digo.
Claro, lo que sabemos, mira, esto lo tenía, obviamente esto es una presentación de otra presentación modificada, entonces tengo todo acá atrás. Bueno, esto ya lo publicamos en algún que otro congreso, no está publicado todavía, y en teoría está bajo acuerdos de confidencialidad con DuPont, pero bueno, esto ya lo mostramos, así que creo que no va a haber problema. Lo que como nosotros nos interesaba en Estados Unidos, digamos, lo que es polaridad de hoja, lo que habíamos hecho era, esto es una hibridización in situ del micro, y vemos que se expresa efectivamente, viste los primordios de hoja, este es el meristema, y estos son los primordios de hoja en la cara de arriba, lo que después va a ser la cara de arriba de los hojas. No analizamos más allá de este estadio, que son plantitas de 14 días más o menos. Y después lo que había en el laboratorio ahí de Maya también era un proyecto donde analizaban, viste, con LCM, con Laser Capture Micro Dissection, donde viste que se capturan celulitas de distintas, bueno, todas estas regiones, entre las que estaban la parte de arriba y la parte de abajo de las hojas. Así que lo que hicimos fue buscar todos estos componentes de la ruta, y vimos efectivamente que AGO10, lo que está acá en azul más oscuro es la cara adaxial, y lo que está en celestito es la cara abaxial, y vemos que efectivamente tanto los micros como AGO10 se expresan en la cara de arriba, y las LCR se expresan preferencialmente en las caras de abajo. Así que eso es todo lo que sabemos, digamos, por ahora. En estrés no. No, en estrés no, porque el estrés no, o sea, Maya no hace estrés, ella hace desarrollo, Claro. digamos, por eso es que yo Claro. me traje los mutantes, pero para trabajar en estrés ella sigue con esta parte de desarrollo normal, digamos, de desarrollo de hoja. Muy lindos los resultados. Muchas Así gracias. que, bien, bueno, de nada, gracias, Damián. Bueno, hay mensajes de agradecimiento y felicitaciones en el chat, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta para Marcela? Qué hermoso ese dato de mezclar los microRNAs con FRC. Ay, por Dios, Marcela. Ay, viste, yo cuando lo vi todavía no lo entiendo, así que si alguien después quiere meditarlo en su casa, me manda mensaje y me dice a ver qué está pasando, porque es una locura eso. Es una locura, sí, suena como un ecotipo que... Yo he trabajado con ecotipos que tardan un año en florecer. Entonces, sí, bueno, si no les das vernalización. Claro, esto es viste como que es algo... independiente de la vernalización, porque no, Sí. como es col cero, no, o sea, la pusimos en la cámara en enero, y todavía, mira, agosto, yo dije 6 meses, pero ya vamos para el año de vida, tranquilamente. Así que bueno, ya cuando sepa algo más les comento. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marcela, por contarnos tu trabajo hoy, por dar el seminario. Recuerden que el lunes que viene es feriado y no tenemos seminario, pero en 2 semanas tenemos el seminario de la doctora Jessica Raineri del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe, cerca de ahí de donde está Marcela. Así que seguimos en Santa Fe por un par de semanas más y los esperamos.